Antes de continuar esta mañana, quiero felicitar al pastor Chris por este llamado en su vida de ser el pastor de la iglesia tailandesia en Redlands. Como se mencionó, la última semana el pastor Chris con nosotros será fines de julio. Por lo tanto, todavía lo tendremos por 2 meses juntos antes de que se vaya. Estamos muy agradecidos por el increíble ministerio en el que toda la familia ha participado aquí en la iglesia, Paradise Valley Church. Hemos visto a Dios usar al pastor Chris de maneras poderosas, y sé que personalmente ha sido una bendición tenerlo como parte de nuestro pastoral personal. Ha sido un placer trabajar con él, y por supuesto, será difícil verlo a él y a su familia hacer esa transición. Sin embargo, sé que Dios lo va a usar de manera poderosa en la iglesia tailandesia, y que sus dones, experiencia y corazón para Dios será una bendición para ellos. También sé que servimos un Dios poderoso que ha sido y seguirá haciendo un gran trabajo con nuestra comunidad, en nuestra iglesia y en cada uno de nosotros. Sé que muchos pueden tener muchos sentimientos para procesar esta noticia. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta en específica, y en las próximas semanas continuaremos manteniéndolos actualizados. Estamos en una temporada de tal cambio, ¿no? Tanto cambio puede sentirse abrumador y cuático. Se ha vuelto a abrir California de nuevo, pero ¿cómo será esta nueva normalidad? Como mencionamos en nuestros anuncios anteriormente, hemos recibido más de 100 respuestas a nuestra encuesta a medida que trabajamos con nuestra propia estrategia de reapertura. Si no la ha completado, puede ir al sitio web de la iglesia que se encuentra en pbchurch.org y completarla desde ahí. La encuesta estará abierta hasta la medianoche de esta noche. Nuestro grupo de trabajo se reunirá mañana para continuar trabajando en nuestro plan, y sus respuestas proporcionarán comentarios realmente valiosos a medida de oración y de que planifiquemos. Estamos viendo tiempos caóticos. Hay tanta pena y dolor en todo este mundo y en todo nuestro país en este momento. Hemos lidiado con muchas pérdidas desde muertos debido a COVID, más de 100,000 muertos en los Estados Unidos, hasta racismo, odio y violencia. Varias historias en las últimas semanas, como las de George Floyd y otras. Incluso la pérdida de la normalidad en cómo lidiar con este dolor. Cómo juntarse, abrazarse, estar presentes al uno con el otro. Pasé mucho tiempo en oración y reflexiones sobre el sermón de esta semana. Había varios pasajes poderosos en los que pasé tiempo. Las palabras de Pablo sobre amarse bien en Gálatas y Filipenses, historias de la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento, pero irónicamente el pasaje que sentí más llamado a compartir con ustedes hoy es una historia que se encuentra en Mateo 14. Si ha estado con nosotros en las últimas semanas, Mateo 14 puede sonarle familiar. Sabrá que acabamos de terminar una serie de sermones donde hemos estado leyendo profundamente la historia de la alimentación de los 5,000, y la semana pasada terminamos con la versión de Mateo que se encuentra en Mateo 14. Después de leer varios pasajes a lo largo de las Escrituras, me sentí atraída para compartir este pasaje con ustedes hoy. Increíblemente, la historia comienza bien donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a leer desde Mateo 14:22. Léalo una vez para obtener contexto, luego pasemos un tiempo juntos. Así que Mateo 14 dice así. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco y ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a la gente. 23. Y despedía a la gente, subió al monte apartado a orar. Y como fue en la tarde del día, estaba ahí solo. Y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las tormentas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «¡Fantasma es!», y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, «Confiad, soy yo, no tengas miedo». Entonces le respondió Pedro, y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven».
Y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento frente tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, tragó a él y le dijo, Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sojeciendo el viento. Y cuando subieron al bote, el viento se calmó. Entonces los que estaban en el bote lo adoraron diciendo, En verdad eres hijo de Dios. ¡Qué milagro tan increíble! ¡Qué historia tan deslumbrante! Tal vez sean algunos los que hayan escuchado esta historia antes. Oh, sí, esa ya la sé, en la que Jesús y luego Pedro caminan sobre el agua, en medio de un lago, en medio de una tormenta. Pero quizás como yo, esta historia te golpee de nuevo en medio de todo lo que está sucediendo. Si eres nuevo con nosotros, una comunidad de personas que siguen volviendo a este libro, esta Biblia, porque a través de él podemos vislumbrar algo sorprendente, increíblemente poderoso. Comunidad de personas que testifican sobre historias como estas. Una de estas historias que encontramos en la Biblia, una historia que es un registro de algo que sucede hace más de 2000 años, pero que podría tener una palabra para nosotros hoy, luchando contra nuestras propias tormentas. Piensa en Jesús. La historia comenzó con esta palabra, inmediatamente. Inmediatamente Jesús hizo que sus discípulos se subieran al bote y se marcharan, y despidió a las multitudes, que acababa de enseñar y alimentar. ¿Tenía prisa por algo? ¿Qué? Tenía prisa por rezar. Tan pronto como las multitudes se desaparecieron, subió solo a la ladera de una montaña para rezar. Había estado ansiando a rezar por un tiempo. Ha sido un día largo. Su corazón estaba pesado y dolorido, lleno de dolor. Esa misma mañana descubrió que su primo Juan había sido asesinado. Juan había estado bajo la custodia de Herodes, el gobernante de la zona. Herodes había preparado un lujoso banquete para sus invitados. Estaba celebrando su cumpleaños y estaba tan complacido por una mujer que estaba bailando por él y sus invitados que le dijo que podía tener lo que quisiera. Y lo que ella quería era a Juan muerto. Y entonces Herodes lo decapitó. Me sorprende la gran diferencia entre la comida y la que Jesús acaba de proveer para las multitudes. Hay dos sociedades, una en la que vive Herodes, rodeado de todo su lujo y personas tan importantes, donde con una sobrepalabra, por capricho, mata a un buen hombre. Y en el otro, un joven carpintero rodeado de gente hambrienta de algo diferente. Me imagino que Jesús estaba cansado. Había escuchado la noticia de su primo esa mañana temprano y había tratado de escapar a un lugar remoto y lugar donde podía rezar y procesar su dolor. Se sube a un bote en busca de un poco de soledad, pero las multitudes descubren a dónde va y cuando aterriza hay multitud de personas esperándolo, dolido y hambriento de lo que tenía que ofrecer. Él tenía compasión sobre ellos y pasa el día con ellos, enseñándolos, sanándolos y alimentándolos. Pero la noche ha llegado ahora y Jesús necesita tiempo para orar. Su corazón está pesado. Necesita tiempo para estar con su Padre. Y así ora, por mucho tiempo. ¿Puedes imaginarlo así? Solo en la ladrilla de una montaña, derrumbando su corazón hacia Dios. No sabemos lo que dijo, pero tal vez hemos estado en un lugar similar nosotros mismos. Tal vez hemos tenido esas sesiones de oración de toda la noche. Quizás nos hemos sentido abrumados por el dolor, la pérdida o el abrumador presencia de la justicia y nos hemos sentido exhaustos, frustrados o abrumados. Jesús ora durante toda la noche. Es casi el amanecer antes del que él vaya a reunirse con sus discípulos. Sin embargo, han estado en su propia aventura. Se subieron a un bote cuando Jesús les dijo que lo hicieran,
y comenzaron a cruzar el mar de Galilea. Pero no les iba tan bien. Rembaban con fuerza, pero el viento estaba contra ellos, y las olas los azotaban. Interesantemente, la traducción como buffeted. Algunas otras traducciones dicen que el bote fue sacudido por las olas, palabras usadas en otras secciones de la Biblia para serían acosadas o angustiado o incluso torturado. Este no era una experiencia agradable. El bote está a una distancia considerable de la tierra y los discípulos están luchando. Y luego, a la luz de la madrugada, antes del amanecer, cuando puedes comenzar a distinguir las cosas, pero antes de que salga el sol, ven algo en la agua y gritan de miedo. Un fantasma, una ilusión. Nada bueno puede estar ahí afuera en la tormenta. Claro, podría parecerse a Jesús, pero estaban solos, ¿no? Habían dejado a Jesús atrás, arriba en la colonia de alguna parte. No había forma de que Jesús podría estar aquí, en medio de la tormenta, caminando sobre el agua. Quiero decir, claro, Jesús había calmado la tormenta antes. Había surgido una tormenta mientras él dormía en el bote con ellos y lucharon contra los vientos y las olas. Finalmente lo despertaron, y él solo pronunció una simple oración y el viento y las olas se detuvieron de inmediato, y el mar quedó quieto. Eso ha sido increíble. Pero Jesús había estado en el bote con ellos entonces. En el momento, la tormenta seguía arrasando por su alrededor. Y entonces gritaron de miedo. Y Jesús respondió de inmediato. Escuchan su voz a través del asalto del viento y el golpeo de las olas. Oh amigos, ármense de valor. Este soy yo. No tengas miedo. No sabemos cómo reaccionan la mayoría de los discípulos cuando escuchan estas palabras. Quizás estén conmocionados. Quizás no pueden creer completamente sus oídos. Quizás estén tirando de los remos pensando para sí mismo. No teman. Mira a tu alrededor, Jesús. Hay una tormenta. Estas olas no van a derribarse sí mismas. Quizás todavía no pueden reconocer a Jesús, lo ven, lo escuchan, pero aún no lo conocen lo suficiente como para reconocerlos en los lugares inesperados. Solo podemos adivinar lo que la mayoría de los discípulos estaban pensando cuando escucharon esas palabras. Pero sí sabemos cómo respondió Pedro. Oh Señor, si realmente eres tú, dime que vaya a verte en el agua, dice. Escuché a un predicador predicar sobre este pasaje y notar algo interesante aquí. ¿Notas cómo piensa Pedro probar si es Jesús? Al decir, si realmente eres tú, mándame hacer algo inaudible. Ordéname que salga a lo desconocido, que camina a través de 100,000 brazos de mar oscuro y amenazador. Ordéname que deje la seguridad de mi bote, lo único que siente seguro y familiar en este momento, y que se meta en el medio de la tormenta. ¿Por qué le preguntaría eso a Jesús? ¿Por qué sería este el marcador si realmente era Jesús o no? ¿En qué estaba pensando Pedro? ¿Salir al caos así? Quizás lo que nos ayuda a reconocer al Mesías es cuando nos encontramos con él, con este Jesús que no está dispuesto a dejarnos donde estamos, en nuestra disfunción. Ven, Jesús responde. Y entonces Pedro sale del bote. La tormenta todavía estaba remolindándose, el viento sigue aullando, las olas siguen siendo enormes. Pedro puede ver a Jesús parado ahí, en medio de todo, y camina hacia él, paso a paso. Un autor escribe una vez. Esta es la verdad fundamental. Si quieres caminar sobre el agua, debes salir del bote. Si quieres experimentar el poder de Dios en tu vida, debes dar un paso de fe. Implica obediencia arriesgada. Paso a paso, Pedro se acerca a Jesús. Él lo ha reconocido. Increíblemente, este es el Jesús que conocía
parado en el agua en medio de una tormenta. Una tormenta. Oh, cierto, hay una tormenta. Y a Pedro le llama la atención el viento aullante y tal vez lo imposible que es el agua oscura y lo lejos que está de la orilla, y comienza a estar en pánico y comienza a hundirse. Quizás su visión se comenzó a hacer borrosa y todo lo que podía ver son las olas y ha perdido vista de Jesús y por eso grita, Señor, sálvame. Se cuenta la historia de un caso que se encendió, de una casa que se encendió y un niño se ve obligado a huir al techo. El padre se para abajo en el suelo con los brazos extendidos, llamando a su hijo. Salta, te atraparé. Sabía que el niño tenía que saltar para salvar su vida. Sin embargo, todo lo que el niño podía ver eran llamas, humo y todo oscuro. Como se podría imaginar, tenía miedo de abandonar el techo. Su padre seguía gritando, Salta, te atraparé. Pero el niño protestó, Papá, no puedo verte. El papá respondió, pero yo sí te puedo ver, y eso es todo lo que importa. Y así que el niño salta a salvo en los brazos del padre. La fe cristiana nos permite enfrentar la vida o enfrentar la muerte, no porque podamos ver, sino con la certeza que somos vistos. No es que sepamos todas las respuestas, sino que se nos conoce. Se cuenta una historia de un joven pastor que sirvió en una iglesia en lado del campo y tenía un automóvil bastante nuevo. Un día salió a encender el auto y no pasó nada. Pensó que tenía una batería descargada y se tomó la molestia de conseguir una nueva, solo para descubrir, cuando le echó un vistazo más cerca, que el problema era que sus cables se habían soltado viajando por las carreteras del campo. Una vez que se restableció una conexión estrecha, el automóvil funcionó a la perfección. No necesitaba una batería nueva. Era una conexión firme. Señor, sálvame. Pedro lloró y inmediatamente Jesús extendió la mano y lo atrapó. Tú de poca fe, dice Jesús, ¿por qué dudaste? Te tengo, te tengo. Sí, las cosas pueden parecer caóticas en el momento. Sí, la tormenta todavía está arremolindándose, pero yo te tengo a ti. Jesús ayuda a Pedro a retroceder y juntos se suben nuevamente al bote. Mientras lo hacen, el viento se apaga. El resto de los discípulos se habían quedado en el bote observando todo esto. Cuando Jesús regresa finalmente, lo reconocen por quien es, lo adoran diciendo, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Amigos, ¿qué tormenta están arremolintándose en su alrededor en este momento? Hay tanto. Están los problemas pesados, pesados y desagradadores. Muerte y pérdida y miedo y racismo y injusticia y también las pandemias mundiales. Hay tanto que nos haría querer quedarnos en el bote en este momento. Salir a lo desconocido es aterrador. Pero eso es exactamente lo que hemos sido llamados a hacer en esta temporada. Al igual que Pedro, hemos sido invitados a dar un paso hacia lo desconocido. Todos nosotros hemos sido invitados. El mundo entero ha sido invitado. Hemos sido invitados a un nuevo tipo de futuro. ¿A quién seguiremos cuando salgamos? ¿Seguiremos a Jesús, que amó tanto al mundo que dio su vida por él? ¿Seremos una luz en medio de la oscuridad? No podamos esperar hasta que los mares estén tranquilos para seguir a Jesús. Él está parado enfrente de nosotros, en medio de todo lo que está sucediendo, diciendo, ven. Ven a la iglesia. Has estado en el bote mucho tiempo ahora. Quizás te habías acostumbrado a la forma en que siempre han sido las cosas. Había un consuelo ahí y una familiaridad. Pero ahora estamos siendo llamados a una nueva normalidad. Una nueva forma de hacer y ser iglesia. Una nueva forma de amar en un tiempo de máscaras y distanciamiento. Una nueva forma de compartir la luz del amor de Dios por todos, sin importar quién es usted, ni cómo se ve, ni de dónde viene, en medio de tal oscuridad. Exploremos esto durante las próximas semanas y meses. Habrá pérdidas en esto, pero quizás también habrá oportunidades. Ven.
A veces, incluso podríamos haber aferrados a cosas poco saludables, patrones problemáticos, simplemente porque eran familiares. Se cuenta la historia de un hombre durante los años que luchó con una adicción de alcohol. Siguió tratando de detenerse, pero los lazos se sentían demasiado fuertes. Finalmente, se dio cuenta de que el beber alcohol era lo único que hacía con su padre mientras crecía. Fue lo que los unió. Sin darse cuenta, formó un hábito destructivo y lo mantuvo, porque ese hábito fomentó la conexión con su padre y después de que su padre se había muerto, lo memorizó. Su amor por su padre estaba envuelto en algo que lentamente lo estaba matando. Necesitaba desenredarse del amor de la esclavitud del alcoholismo. Había envuelto alrededor en su vida. Necesitaba entrar en lo desconocido y encontrar un tipo diferente de amor. Sal del bote, dice Jesús, ven. Amigos, hay una invitación a esta historia de Jesús parado en medio de una tormenta para ustedes esta mañana. Quizás para algunos de nosotros, la invitación a reconocer a Jesús caminando hacia nosotros en medio de la tormenta. Tal vez nos hemos sentido solos y pensamos que tal vez Él está lejos, en una montaña, en un lugar. Pero Jesús está trabajando, incluso aquí y ahora. Quizás la invitación para que los ojos lo vean. Quizás para algunos de nosotros la invitación es estar dispuestos a salir del bote. Sé que he compartido con ustedes antes, pero realmente a mí no me gusta el cambio. Soy una gran admiradora de lo familiar, de los rituales y tradiciones con los que crecí. Pero llega un momento en el que debemos estar dispuestos a salir del bote, de lo que era familiar, y a algo nuevo. Quizás lo que era familiar también era prejudicial. Quizás estábamos llenos de cadenas invisibles que no podíamos ver, y Jesús quiere romperlas por nosotros. Si es usted, si tal vez acaba de escuchar acerca de Jesús por primera vez, pero está interesado en saber más sobre su poder y su amor radical que rompe cadenas, háganos saber, que nos encantaría conectarnos con usted. Y quizás para algunos de nosotros, la invitación no es perder la vista en Jesús. Tal vez hemos salido con fe en el pasado, pero nuestro enfoque ha sido atrapado por el viento y las olas, y nos hemos hundido hasta que Jesús nos agarra la mano y nos mira a los ojos y nos dice, ven. Acércate a mí, los que están cansados y cargados, y te daré descanso. Ven todos los que están atados al pecado y yo te libraré. Ven, da un paso de fe y sígueme. Y el espíritu de la novia digan, ven. Y que el que escuche diga, ven. Y que venga el que tiene sed. El que testifique de estas cosas dice, seguramente vendré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, ven.